Vamos a ver qué otra hay acá. Espérate. Están esas también, ¿no? Martín, esa con blanco así y rojo. Sí. Vale, te tengo. Ay. Porque él anda en la calle todo el tiempo, ¿cierto? Sí.
Then would you want to just
Go back to the food court after? Oh, that hard to look around. Oh, where did my dad go to? He was in there still. What do you need?